Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. A primera hora de esta mañana, en cuanto amanezca y haya buena visibilidad, se retomarán las labores de búsqueda del pescador avilesino Juan Carlos Suárez Juancho, de 51 años, que desapareció este fin de semana mientras pescaba en la punta de Engaramada, en Coaña. Durante la noche ha permanecido un retén operativo para tratar de localizar a este hombre. Hoy además se espera que la bajamar deje revisar las cuevas con drones. Los rastreos se realizan extremando todas las precauciones, ya que se trata de zonas muy expuestas al mar, pendientes y peligrosas. Más de medio centenar de personas participan en este operativo de búsqueda. Y esta semana la atención informativa se pone sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles en Madrid, donde el Gobierno explicará en detalle el nuevo sistema de financiación que previamente ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña. El Partido Popular rechaza la propuesta. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado además a todos los varones de su partido a una cumbre sobre financiación autonómica el próximo domingo en Zaragoza. Alberto Núñez Feijóo defiende un modelo de financiación basado en la igualdad entre territorios y sin privilegios, que garantice recursos suficientes para los servicios públicos. Que no pretendan que nos enfrentemos unos españoles con otros, no lo van a conseguir. Y que se olviden de que aceptemos chantajes. Por encima de sus chanchullos, nosotros pondremos siempre el proyecto común, y es el que el dinero de todos se reparte entre todos. Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, critica esa posición del Partido Popular. María Jesús Montero asegura que la propuesta que se plantea hará que reciban más dinero las comunidades autónomas. Recuerda que el 70% de los recursos van a parar a comunidades gobernadas por el Partido Popular. También rechaza las críticas de electoralismo sobre ese nuevo reparto de fondos. Puestos a priorizar, preferimos dejar de hacer cuestiones que son competencias del Gobierno de España y aproximar ese dinero a las comunidades autónomas, aunque el 70% de los recursos vayan a parar a comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y a pesar de eso, dicen que no, porque Génova va a dar la instrucción de que se diga que no. Bueno, pues de todo esto le vamos a preguntar a partir de las 8:30 al presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, que hoy nos va a acompañar en este estudio. Enseguida entramos en detalles, enseguida entramos en materia. Antes les presento a quien hace posible este informativo, la parte técnica, Pablo Mateo, en la locución y redacción, Elia Rivero, y quien les habla, Paula Rodríguez. Titulares. Asturias Hoy. Esta mañana Indra organiza un gran evento en Oviedo para dar a conocer sus planes en Asturias. Con el objetivo de presentar sus planes a corto y medio plazo y contratar los profesionales que necesitan para llevar a cabo sus proyectos en Asturias, la compañía presidida por Ángel Escribano celebrará un acto en Oviedo al que asistirán representantes de instituciones políticas, empresariales y educativas. El año pasado Indra compró la planta asturiana del Tallerón a Duro Felguera para fabricar vehículos blindados de combate. La compañía espera dar trabajo a más de 1.000 personas. Y hoy lunes entra ya en funcionamiento el nuevo centro de salud de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio. Lo hace tras casi 20 años de que se anunciase el inicio de construcción de este equipamiento, que ha costado 4 millones de euros. Tiene 3 plantas y es completamente accesible. Manuel Turrado es el presidente de la Asociación de Vecinos. Son 20 años con unas instalaciones que en su día fueron muy buenas, pero claro, que como todo quedó obsoleto, tanto para los usuarios como para los mismos profesionales de sanidad. Ahora contamos con instalaciones más amplias, también bien satisfactorio, que vamos a contar con más servicios. Y la Comisión de Investigación del Accidente de Zarreu retoma hoy su actividad. Sí, será a partir de las 9 en la Junta General. Hay programadas sesiones para toda la semana. Hoy declaran 3 miembros de la Brigada de Salvamento Minero que participaron en el rescate de los 5 fallecidos. El jueves y el viernes será el turno de los alcaldes de Degaña, Ibias y Cangas del Narcea. Para el 21 de enero está fijada la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, aunque Sara Gessen aún no ha confirmado su presencia.
asistencia. Y Cáritas y Médicos Sin Fronteras confían en que las autoridades israelíes no les expulsen de Gaza y Cisjordania. Apelan a la presión de la comunidad internacional. Hasta ahora Israel ha cancelado el permiso para operar en la zona a 37 organizaciones internacionales. Les acusan de no cumplir con sus nuevos requisitos, entre ellos facilitar la afiliación política de sus plantillas. Nagore Esquisabel, delegada de Médicos Sin Fronteras en la zona norte, y Eloína Bermejo, de Cáritas Asturias. Planteamos una serie de dudas y buscamos tener un diálogo constructivo para asegurarnos de que esa información va a tener un uso adecuado. Tienes que firmar un compromiso de que ni los vas a denunciar, que te vas a callar la boca. El tráfico. 8:05 de la mañana, vamos a ver cómo se circula por las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días. Muy buenos días. En estos momentos van a encontrar tan solo algo de tráfico en aumento en la salida de Gijón, ya por la carretera 8, en los entornos de Tremañés, con alrededor de medio kilómetro de retenciones. No van a encontrar, eso sí, mayores dificultades en el resto de vías asturianas. Les recordamos, eso sí, que por nieves está cortada aún la LN8 en el entorno del Quempu. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Cuéntenos. Tráfico fluido y sin retenciones. Hasta el momento no hay incidentes a destacar. Gracias, Oviedo. Sin incidentes en Oviedo, como acabamos de escuchar. Nos vamos a Avilés, Centro de Control de Tráfico. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Cuéntenos. En estos momentos, tráfico fluido sin retenciones en Avilés. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Vamos con el tiempo que nos trae David Arango. Muy buenas. Hola, muy buenos días, Paula. Tenemos por delante hoy una jornada de lunes en la que se van a dar algunas precipitaciones, sobre todo en el occidente y en la cordillera cantábrica. Se acerca a nosotros un sistema frontal frío, mientras que en la mayor parte del centro y del oriente de Asturias las nubes serán abundantes, pero o bien no lloverá o, de hacerlo, serán simplemente 4 gotas. Las temperaturas de hoy serán muy similares a las del día de ayer. Podríamos llegar a rondar los 18 grados en la costa. Mañana será un día muy similar al de hoy. Asturias al día. Bueno, pues ya saben que a partir de las 8 de la mañana llega la reflexión, el debate y toda la información con Asturias al Día, con Nacio Varillas. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Paula, Elia, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. Hace unos días, a finales del año pasado, el COPAE, que es el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Asturias, con Caja Rural de Asturias, estrenaban un cortometraje documental sobre la red de huertos escolares ecológicos, una pieza audiovisual que también puede verse en el canal de YouTube del COPAE, que aborda la historia de esta red, su día a día y el proceso de certificación de la producción ecológica. Bueno, pues vamos a tener hoy aquí, en Asturias al Día, al responsable de la empresa que desarrolla esta red de huertos escolares ecológicos, se llama Equieco, esa empresa, y a los responsables de varios de los centros educativos que están desarrollando la red, de Ubieu, del Infiestu, de Colunga y de Posada de Llanera. La segunda parte estará dedicada al derecho y al cine, porque el edificio histórico de la Universidad de Ubieu acogía la semana pasada la segunda edición de un congreso internacional sobre metodología e innovación en la enseñanza universitaria del derecho. Y una de las ponencias corría de cuenta de Benjamín Riballa, catedrático de Filosofía del Derecho, pero también experto en el uso del cine como herramienta de enseñanza de esa materia, del derecho. Benjamín Riballa estará con nosotros. Y acabaremos hablando de arte con Santiago Martínez, doctor por la Universidad de Ubieu, crítico, profesor en escuelas de arte de Ubieu, Pamplona y Teruel. Por ejemplo, de la exposición 13, que se inaugura este jueves en Sisión y que reúne obras de 13 mujeres que representan lo mejor de la creación asturiana contemporánea. Paula. Bueno, pues como siempre, muy interesante, Nacio, te escuchamos. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
Les contamos que esta mañana, en cuanto amanezca, se reactivará el dispositivo de búsqueda del pescador desaparecido en la costa de Loza, en Coaña. No obstante, durante toda la noche se ha mantenido el retén con 2 efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado. La unidad de drones estuvo operativa hasta última hora de la jornada, haciendo rastreos con la cámara de imágenes térmicas en la zona de cuevas marinas que se comunican entre las playas. Si son rastreos, dice el 112, muy peligrosos, se realizan extremando todas las precauciones, ya que se trata, advierten, de zonas muy expuestas al mar, muy pendientes y peligrosas. Más de medio centenar de personas participan. Se espera que vuelvan a participar hoy en ese rastreo, en esa búsqueda de ese pescador desaparecido en la zona. Se trata de dar con su rastro después de ya varias horas desaparecido. Vamos con otros asuntos, 8 y 10 minutos de la mañana. El miércoles, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de explicar a los gobiernos autonómicos la propuesta del modelo de financiación autonómica. Desde el Gobierno aseguran que la propuesta aportará unos 16.000 millones de euros adicionales a las regiones en 2027, gracias a la cesión de una mayor parte de la recaudación tanto del IRPF como del IVA. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García Paje, rechazan ese documento que propone el Gobierno. Asturias, por su parte, defiende una negociación multilateral. Desde el Ejecutivo asturiano recuerdan que el Principado suscribió junto a otras comunidades la Declaración de Santiago, donde defienden un modelo de financiación que priorice el envejecimiento de la población, la despoblación y la dispersión territorial y que se vincule al coste real de los servicios públicos. Es decir, que se atienda a las peculiaridades de ciertas comunidades como Asturias o Galicia. Cabe recordar que el Gobierno tiene el 50% de los votos en este Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que necesitaría el apoyo de una única comunidad autónoma para sacar adelante esa propuesta de financiación. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a todos los varones de su partido a una cumbre sobre financiación autonómica precisamente el próximo domingo, el 18 de enero, en Zaragoza, para hacer frente, dice, al agravio que representa ese modelo de financiación acordado por el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, Alberto Núñez Feijóo defiende un modelo de financiación basado en la igualdad entre territorios y sin privilegios. Dice que garantice recursos suficientes para los servicios públicos. Esto se hace exclusivamente para mantener al Partido Socialista gobernando en el Gobierno central y en el Gobierno de Cataluña. Que no nos engañen. Que no pretendan que nos enfrentemos unos españoles con otros. No lo van a conseguir. Y que se olviden de que aceptemos chantajes. Por encima de sus chanchullos, nosotros pondremos siempre el proyecto común. Y es el que el dinero de todos se reparte entre todos. Porque el dinero es de todos, queridos amigos. No es de unos cuantos. No es de los que tienen unos pocos votos. Es de la gente. ¿Y qué dicen desde el Gobierno? La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, critica esa posición del Partido Popular. María Jesús Montero asegura que la propuesta que se plantea hará que reciban más dinero las comunidades autónomas. En Sevilla, María Jesús Montero no entiende, ha dicho no entender, lo que asegura que no hay excusa posible para decir que no a la cantidad planteada para comunidades como Andalucía, que recibirá más de 4.850 millones de euros de los 21.000 para todas las comunidades de régimen común. Recuerda que el 70% de los recursos van a ir a parar a comunidades gobernadas por el Partido Popular. También rechaza las críticas que les acusan de electoralismo sobre ese nuevo reparto de fondos. Puestos a priorizar, preferimos dejar de hacer cuestiones que son competencias del Gobierno de España y aproximar ese dinero a las comunidades autónomas, aunque el 70% de los recursos vayan a parar a comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y a pesar de eso, dicen que no, porque Génova va a dar la instrucción de que se diga que no al modelo de financiación y que se diga que sí a ninguna iniciativa. No contamos con ellos porque se borraron desde el minuto 1, donde no aceptaron el resultado de las elecciones. Y este es el pecado original.
También malestar en las filas socialistas. Este nuevo sistema de financiación está generando malestar al descontento manifiesto del presidente de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Paje. Ahora se suma el exministro socialista Jordi Sevilla, que va a presentar este mismo lunes en las redes sociales el manifiesto denominado Socialdemocracia 21, con el que pretende abrir, dice, un debate interno en el Partido Socialista y lograr un cambio de rumbo en el partido. Jordi Sevilla, partidario de alcanzar acuerdos de Estado con el Partido Popular, ha destacado que el objetivo de lanzar un manifiesto es impulsar un amplio debate en el partido y forzar un cambio en la política de alianzas de los socialistas. Sevilla asegura que se necesita un cambio de rumbo en el PSOE e incluso habla de la posibilidad de disputar en unas primarias el liderazgo a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno precisamente no comenzará este lunes la ronda de reuniones que tenía prevista para hablar sobre la participación de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania, debido a que está pendiente de cuadrar agendas para su encuentro precisamente con el líder del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo. Sánchez anunció el martes en París, tras participar en la reunión de líderes de la coalición de voluntarios por Ucrania, que este lunes, que hoy, iniciaría esa ronda con los representantes de los grupos de mayor a menor representación parlamentaria. Por lo tanto, al primero al que recibiría en Moncloa sería a Feijóo. El presidente del Partido Popular ya ha avanzado que su formación rechazará el envío de tropas a Ucrania si el Gobierno no aporta datos y explicaciones detalladas sobre la operación. Asegura que están con Ucrania, pero pide que se aclare cuánto será ese gasto en defensa, durante cuánto tiempo y con qué empresa se trabajará. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Les contamos ahora que Indra Group presenta su plan de crecimiento y atracción de talento en Asturias en un acto que reunirá esta mañana instituciones públicas y educativas, además de a miembros del comité de dirección de la propia empresa. El año pasado Indra compró la planta asturiana del Tallerón a Duro Felguera para fabricar vehículos blindados de combate. La compañía espera dar trabajo a más de 1.000 personas. Con el objetivo de presentar sus planes a corto y medio plazo y contratar los profesionales que necesita para llevar a cabo sus proyectos en Asturias, la compañía, presidida por Ángel Escribano, celebrará hoy un acto en Oviedo al que asistirán representantes de instituciones políticas, empresariales y educativas. El acto tendrá lugar en el Palacio de los Condes de Toreno. Asiste el consejero de Ciencia, Borja Sánchez. Y hoy, lunes, después de su inauguración por parte de las autoridades la semana pasada, entra ya en funcionamiento el nuevo centro de salud de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio. Lo hace casi 20 años después de que se anunciara el inicio de construcción de este equipamiento, que ha costado 4 millones de euros. Tiene 3 plantas y es completamente accesible. Nos lo cuenta Ángeles García. Es, por tanto, una reclamación histórica. Ampliará la cartera asistencial con servicios de los que se van a beneficiar cerca de 5.000 personas de la capital del concejo y también de los valles de La Cerezal, Santa Bárbara y San Martín. El presidente de la Asociación de Vecinos es Manuel Turrado. Para los vecinos supone una gran satisfacción, ¿no?, contar con unas instalaciones dignas, ya que va siendo ahora ya. Son 20 años con unas instalaciones que en su día fueron muy buenas, pero claro, que como todo quedó obsoleto, tanto para los usuarios como para los mismos profesionales de sanidad. Ahora contamos con instalaciones más amplias, también es satisfactorio que vamos a contar con más servicios. Da respuesta a esa reclamación histórica, pero además echan en falta otros servicios importantes para una población, dicen, envejecida. Pedíamos era ya con estas instalaciones haber hecho otro despacho o aprovechar el despacho del fisioterapeuta para que, por ejemplo, interactuase un médico con el cual hiciese una ronda por el valle. Somos una población muy envejecida, con problemas de movilidad. Y claro, para cualquier cosa en traumatología hay que desplazarse a Sama o a Villa. Más fácil es que se traslade una persona sola que no que traslade todos. Y por otro lado, el presidente de la Asociación de Vecinos de Sotrondio ha querido también mostrar su disconformidad con la construcción de vivienda pública destinada al alquiler asequible en el municipio. Van a ser unos 30 pisos, con una obra que va a comenzar en los próximos meses. Manuel Turrado detalla que no están en contra del proyecto, sino de dónde se planea construir, que es una zona cercana al antiguo Teatro Virginia. Queremos que se haga vivienda, es necesario, y llevamos tiempo reclamando que se haga vivienda para joven, para asentamiento de población y para captar gente, pero no a cualquier precio, no a cualquier lugar. Estamos en contra de la plaza
y que se haga en medio del pueblo, cuando en medio tenemos ahora un edificio que es lo que pedimos, que se quite ese edificio y que se haga una plaza en condiciones en la cual poder hacer eventos. Cuando en Sotrondio tenemos terrenos más que suficientes donde hacer vivienda para asentamiento joven. En educación, Comisiones Obreras avanza que en febrero se incorporarán 120 especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje en primaria. Estaba previsto para abril, pero se ha adelantado 2 meses. Sí, son demandas que ya se incluyen dentro del pacto Asturias Educa. El secretario general del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras, Borja Llorente, destaca que el Principado adelantará la convocatoria de estas plazas. Se trata de mejorar la equidad, la inclusión y la atención a las diferencias individuales del alumnado. Nosotros estamos, de momento, contentos con cómo se está aplicando, a expensas de que se cumpla la parte salarial, que se tiene que abonar este mes un incremento de 100 euros, que se une al incremento de la nómina que aprobó el Gobierno estatal. Y también en febrero se van a incorporar 120 PTSALs que en el pacto estaban previstos para abril, pero que conseguimos que se adelantasen a febrero. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. La comisión de la Junta, la comisión de investigación encargada de esclarecer el accidente, lo que ocurrió en ese accidente en la mina de Cerreu que costó la vida a 5 trabajadores en marzo del pasado año, se retoma esta mañana con la declaración de 3 miembros de la Brigada de Salvamento Minero que participaron en el rescate de los fallecidos. Esta semana también está prevista la asistencia de los alcaldes de Degaña, Ibias y Cangas del Narcea. El 21 de enero será el turno de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, aunque aún no está confirmada su presencia. Y la vivienda que se quemó ayer por la mañana en la Infiesta, en Piloña, deberá probablemente ser derruida. Su dueño sufrió quemaduras y ha sido trasladado a Luca, aunque su estado no reviste gravedad. Es el segundo incendio de una vivienda en los últimos días en el concejo, informa Diego Arias. El incendio de una vivienda en la localidad piloñesa de La Infiesta se salda con un herido, un hombre de 40 años que no reviste gravedad. Fue trasladado al hospital de Arriondas y posteriormente a Luca como precaución y para la revisión de las quemaduras. Llevaba viviendo allí 4 años tras mudarse de Madrid y había reparado la casa en la que residía. Fueron unos vecinos quienes dieron la voz de alarma a las 7:30 de la mañana. A pesar de los esfuerzos de los efectivos de bomberos de los parques de Piloña, Cangas de Onís y Llanes, que hasta allí se desplazaron, las llamas calcinaron por completo la edificación, que posiblemente deberá derruirse. Los diferentes efectivos de bomberos y medios como una autobomba y una autoescalera lograron controlar las llamas a las 10 de la mañana, aunque siguieron durante el mediodía con labores de desescombro y enfriamiento, así como revisando puntos calientes con las imágenes térmicas. Este es el segundo incendio de una vivienda en los últimos días en el concejo de Piloña y el tercero en la zona, sumando lo ocurrido este viernes en Cezosu, en el concejo vecino de Nava. Más de 30 edificios protegidos de importante valor patrimonial en Asturias comienza el año en la lista roja que alerta del riesgo de ruina al que puede llegar por su deterioro. Sí, entre estos figura la Casona de Sarmiento en Cangas de Onís, un edificio de 1916 usado como chalet de veraneo por Pedro Sarmiento, oriundo de la comarca que emigró a Chile. Otro caso es el de la mina de Yumeres en Gozón, su origen se remonta a mediados del siglo XIX. También figura en peligro la Sociedad Ibérica del Nitrógeno, el Langreo o la Torre de Gonzalo Menéndez Valdés del siglo XVI en Gijón. En 2026 empieza con una nueva incorporación a la lista roja, la capilla de Santa Eulalia de Puertas de Cabrales del siglo XII. José Sánchez es el alcalde del Cabrales. No es propiedad del ayuntamiento, pero bueno, la preocupación sí, porque por un lado es un peligro porque tenemos aquí una carretera local que une los pueblos de Pandillo y Puertas y luego porque estéticamente entendemos que no es la mejor solución mantener así los edificios. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Desde hoy lunes y hasta el viernes, la Semana Internacional de Montaña de Gijón celebra su edición número 46 en el Teatro Jovellanos, consolidándose como una de las citas de referencia del calendario montañero nacional e internacional. Y en Avilés arranca hoy la 5ª edición de las Jornadas de Montaña, Viajes y Aventura de la comarca. Ángeles García nos da más detalles. En Gijón el evento está organizado por la agrupación montañera Astur Torrecerredo y vuelve a reunir a destacados protagonistas del alpinismo, la escalada, el esquí de montaña y la aventura. Todo ello en un programa de conferencias y proyecciones de primer nivel. Lo cuenta Hernando del Pozo, vicepresidente de la agrupación.
La semana, ya desde sus orígenes allá por el año 73, tiene un objetivo claro, que es, digamos, que durante una semana, ¿vale?, se hable de montaña en Gijón y en Asturias, ¿no? Porque entendemos que es un deporte que practica mucha gente, tenemos una región privilegiada, porque tenemos un relieve hipermontañoso, hay mucha gente que lo practica y queremos mostrarlo. Estuvo en el programa Asturias al Día de RPA junto a Diego Cienfuegos Ornia, responsable de programación de la Semana Internacional de la Montaña de Gijón, que contaba que las actividades traen a expertos que van a ofrecer un relato detallado de sus experiencias, algunas muy crudas y de manera natural, sin adornos, siempre bajo la filosofía de la escalada en todas sus vertientes. El nuestro no es un festival de películas. Podemos proyectar en alguna de las sesiones alguna película de una duración considerable, pero en realidad lo consideramos fundamental la presencia del ponente que nos explique qué es lo que nos va a enseñar y que tengamos una interacción directa con él, tanto nosotros como el público. Creemos que es mucho mejor y que se transmite más con la persona en directo, el protagonista. Y en Avilés, la 5ª edición de las Jornadas de Montaña, Viajes y Aventura aunará en sus 5 sesiones exploración y conocimiento a través de los testimonios de expertos y expertas en actividades como espeleobuceo, escalada, alpinismo o barranquismo. Se va a celebrar en 5 lunes, empezando este mismo en el auditorio de la Casa de Cultura, comenzando siempre a las 8 menos cuarto, con una entrada libre hasta completar el aforo. Lo cuenta en este caso Luz Vidal, que es montañera. Este año estamos felices de poder presentar 5 charlas que tendrán lugar a partir del lunes 12 de enero, durante los 5 siguientes lunes hasta el 9 de febrero, en el que en Avilés se darán cita pues apasionantes charlas sobre actividades como el espeleobuceo, la escalada, el alpinismo y el barranquismo, sin faltar perspectiva histórica y académica. Las charlas se complementan con 2 exposiciones de ilustraciones de montaña a cargo de la escaladora Isabel de las Heras y del montañero Carmelo Oñate. De las Heras expondrá Voladora Roca del 12 al 25 de enero, mientras que Oñate hará lo propio con la muestra Memorias de Nieve y Agua del 26 de enero al 9 de febrero. Se podrán contemplar en el vestíbulo de entrada al auditorio de la Casa de Cultura. Y hoy lunes la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias pone en marcha un nuevo programa orientado a fortalecer y activar el ecosistema de economía creativa de Gijón. La idea es formar a 40 jóvenes de la ciudad. También nos lo cuenta Ángeles García. La primera jornada del programa tendrá lugar este lunes en el edificio Cristasa, en un encuentro que reunirá perfiles creativos de distintos ámbitos como el diseño, el marketing digital, la cultura o la tecnología creativa, según Ana Fuego, que es gerente de AGE. Van a trabajar de forma conjunta para desarrollar proyectos culturales que tengan impacto en la ciudad. Algunas personas vendrán con una idea que quieren desarrollar y veremos cómo la podemos encajar y hacer crecer dentro de un proyecto colaborativo, y otras personas vendrán sin ninguna idea definida y participarán en crear un proyecto desde cero junto a su propio grupo. Y en ambos casos sí queremos hacer hincapié en que el valor va a estar en el proceso colaborativo, que creemos que es tan importante. Creactiva se concibe como un espacio de encuentro y trabajo colectivo en el que se conectan personas, disciplinas y visiones diversas para identificar retos de la ciudad y explorar soluciones innovadoras desde una lógica, dicen, colaborativa y multidisciplinar. Por un lado, pasar tanto el talento disperso a proyectos compartidos, que generando unas conexiones que den lugar a iniciativas más sólidas y con recorrido, que a lo mejor se lo hace una persona de manera individual. Y por otro lado, retener y visibilizar el talento local que hay en Gijón, que sabemos que es mucho. Intentamos fomentar dinámicas de colaboración que puedan mantenerse más allá del programa, es decir, que no se quede en el programa, sino que tengan más recorrido. Esta iniciativa está dirigida a emprendedores, creadores, microempresas, pymes y también a personas interesadas en la industria creativa mayores de 18 años, con preferencia para menores de 35 que residan en la ciudad o que tengan intención de desarrollar su actividad profesional en la misma. Para crear sus propios proyectos, que a lo mejor ellos pensaban que iban a hacerlo pues ellos solos. Aquí pueden conocer a otras personas que de alguna manera les puedan ayudar a desarrollarlo de una manera que a lo mejor no tenían pensada y ver que pueden colaborar en un proyecto nuevo y desarrollarlo en Gijón, que sería esa la idea fundamental. Está orientado sobre todo a gente residente en Gijón, sí que tenga la intención de trabajar en Gijón y de desarrollar estas actividades en Gijón.
El programa se desarrollará a través de distintas acciones presenciales, también online, desde este lunes y hasta el próximo 23 de abril. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Hoy pasará a disposición judicial el hombre acusado de asesinar a su mujer en la localidad gaditana de Olvera. El detenido de 60 años alertó a la hija del matrimonio de lo que había hecho. No había denuncias previas ni la pareja estaba en el Biogem. Es el tercer crimen machista en los 12 días que llevamos de 2026. Recuerden que existe el 016, es el teléfono contra el maltrato, no deja rastro en la factura telefónica y es gratuito y está activo las 24 horas del día. La jueza que investiga la gestión de la Dana celebra este lunes un careo entre la exconsellera Salomé Pradas y el exjefe del gabinete de Carlos Mazón en presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca, para tratar de esclarecer las posibles contradicciones entre las declaraciones de ambos relativas a cómo se gestionó aquella emergencia. La principal controversia son los mensajes que Cuenca envió a Salomé Pradas sobre la inconveniencia de ordenar algún confinamiento de la población y el origen de la posición que Cuenca sostuvo respecto a este asunto. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Cáritas y Médicos Sin Fronteras confían en que las autoridades israelíes no les expulsen de Gaza y Cisjordania. Apelan a la presión de la comunidad internacional. Hasta ahora Israel ha cancelado el permiso para operar en la zona a 37 ONGs. Les acusan de no cumplir con sus nuevos requisitos. Por ejemplo, facilitar la afiliación política de sus trabajadores. El gobierno de Netanyahu advierte de que si no cumplen les echarán antes del 1 de marzo. Nagore Esquisabel, delegada de Médicos Sin Fronteras en la zona norte, y Eloína Bermejo, responsable de cooperación de Cáritas Asturias. Planteamos una serie de dudas y buscamos tener un diálogo constructivo para asegurarnos de que esa información va a tener un uso adecuado y que nos permita también como empleadores cumplir con la normativa y con la ley. Es que además tú tienes que firmar que no vas a hacer ninguna denuncia sobre lo que tú estás viendo que está haciendo el gobierno de Israel. Tienes que firmar un compromiso de que ni los vas a denunciar, que te vas a callar la boca, o sea... Y Donald Trump se reunirá mañana con sus asesores para valorar la posibilidad de lanzar nuevas acciones militares contra Irán por la violencia ejercida por el régimen para reprimir las protestas. El presidente del Parlamento iraní ha advertido de que en caso de ese eventual ataque estadounidense, todos los centros militares y bases del país en la región serían objetivos legítimos, mientras la represión de las protestas en Irán, que comenzaron el pasado 28 de diciembre por la gestión económica, ha aumentado exponencialmente. Ya hay 538 fallecidos. Hay que sumar además más de 10.500 personas detenidas. El secretario de la ONU insta a Irán a no usar la fuerza de forma desproporcionada. Y en Venezuela el Foro Penal acaba de confirmar 12 nuevas excarcelaciones, elevando a 29 el total de presos políticos liberados desde la intervención de Estados Unidos de hace una semana, algo más de una semana. Mientras, Nicolás Maduro ha asegurado desde prisión que él y su mujer están bien y que son unos luchadores. Sus palabras las ha transmitido el hijo del líder chavista. Eso en Venezuela. En Gijón, 500.000 de personas han exigido mayor firmeza a la Unión Europea ante lo que consideran violación del derecho internacional referente a esta intervención militar en el país latinoamericano. Los convocantes, una veintena de organizaciones, advierten de la amenaza del imperialismo estadounidense. Convocan una nueva manifestación para el 18 en Gijón. Francisco Erice, catedrático de Historia Contemporánea, Javier Arjona, de Sol de Paz Pachacuti, y Manolo Villar, presidente de la Asociación Lázaro Cárdenas. Somos lo suficientemente conscientes de cómo está cambiando la situación, exacerbándose todas las malas tendencias anteriores y convirtiéndose esto en una situación verdaderamente explosiva, ¿no? Y Europa está callada, dividida, fragmentada y cómplice. Europa va a tener que enfrentarse a esa situación, no solamente por Groenlandia, sino por el desconocimiento que hace la administración norteamericana de los derechos de los pueblos. Y que seamos conscientes del grave momento que estamos viviendo. El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido.
de 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA, siempre con el deporte. ¿Te perdiste un programa de RPA en directo? Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Accede a internet y entra en www.rtpa.es Radio a la Carta. Allí tienes todos los programas de RPA para escuchar cuando quieras. www.rtpa.es. RPA, la radio autonómica, también en internet. Para estar al día, Asturias al Día. Asturias al Día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Asturias al Día en RPA, la radio autonómica. El tiempo, échaselos en riba. Los horarios nun perdonen. Y puede acaecer que nun pudiste sentir el top programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopa en internet rtpa.es Radio a la Carta. Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y todas las veces que te preste. RPA, estamos en internet. RPA, la radio del Principado de Asturias. La radio del Principado de Asturias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Al Partido Popular no le gusta el nuevo sistema de financiación que propone el Gobierno de España. El presidente del PP, de hecho, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a todos los varones de su partido a una cumbre sobre financiación autonómica que va a tener lugar el próximo domingo, el 18 de enero, en Zaragoza, para hacer frente al agravio que representa el modelo de financiación, dicen, acordado por el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña. A ese encuentro irá el presidente del Partido Popular de Asturias, que hoy nos acompaña en el estudio. Álvaro Queipo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Vamos a poner en contexto todo esto porque desde luego que primero el miércoles hay esa reunión convocada por la vicepresidenta primera, por la ministra de Hacienda, por María Jesús Montero, ese Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de explicar los pormenores de la propuesta del modelo de financiación autonómica, de esa reforma que propone el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde el Gobierno aseguran que la propuesta es buena, que va a aportar los 16.000 millones de euros más o menos adicionales a las regiones en 2027, dicen, gracias a la cesión de impuestos, de la recaudación del IRPF y del IVA, una parte mayor de esa recaudación. Sabemos que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, desde el principio, desde que se hizo pública esa propuesta, rechazan de lleno esa propuesta. También algunos socialistas, como Emiliano García Paje, y otros más, como estamos viendo al exministro Jordi Sevilla. Desde el Gobierno de Asturias siempre han defendido que debe de ser un acuerdo multilateral, pero bueno, ahora vamos como van moldeando, digamos, la opinión, y ahora ya dicen que no les parece del todo mal recibir más dinero, porque en esa propuesta sí que es verdad que las comunidades autónomas reciben más dinero del que había en el antiguo sistema de financiación autonómica. Lo primero que le quiero preguntar es ¿qué les parece mal al Partido Popular de toda esta propuesta? ¿Que se haya pactado con Esquerra Republicana de Cataluña primero, o el contenido de la propuesta, o las dos cosas? Bueno, pues las dos cosas, la verdad. Y haciendo un resumen muy rápido, ¿no?, de la situación. Todas las comunidades autónomas están en contra, salvo dos. Cataluña, que fue la impulsora y con la que se negoció, o más bien con los partidos independentistas catalanes, que fue con quien se negoció, y Asturias. Esa es la situación que hay ahora mismo en España y es inaudito, ¿no? Porque otro presidente socialista como Emiliano García Paje no solamente ha dicho que está en contra, sino que ha dicho que esto ya no tiene ningún sentido, nada de lo que está ocurriendo en España, y ha vuelto a pedir elecciones generales para que los españoles hablen. Por lo tanto, yo creo que esto ya dice mucho de en qué situación y en qué punto está el Gobierno del Principado de Asturias y con qué grado quiere defender los intereses de Asturias frente a los intereses de Pedro Sánchez. Es decir, nada en absoluto, ¿no? Que por otra parte es a lo que nos tienen acostumbrados. ¿Y qué es lo que nos parece mal de esta propuesta? Pues tanto las formas
formas como el contenido. Es decir, efectivamente nosotros criticamos que esta propuesta se haga después de una negociación con Esquerra Republicana de Cataluña, que después los restos se les da a las otras comunidades autónomas para que obligarles a decir que sí, y por tanto eso es lo que no puede ser. Es decir, hemos defendido siempre el principio de multilateralidad. El sistema de financiación autonómica, que no es más que el reparto del dinero de todos los españoles, no lo olvidemos, esto no es el dinero de unas comunidades autónomas, esto es el reparto de la riqueza de España, de los españoles, lo que pagamos con nuestros impuestos, que se recauda por cada comunidad autónoma, pero que tiene que revertir en beneficio del conjunto del país y que tiene que servir también para eliminar las distintas diferencias que existen entre territorios por sus características y naturaleza, ¿no? Por tanto, tiene que ser una negociación multilateral, no una negociación bilateral, y por tanto ya han empezado muy mal las cosas, porque esto se ha hecho a medida de lo que Esquerra Republicana de Cataluña quiere para Cataluña, más bien para lo que quieren vender ellos en Cataluña. Y por otro lado, este es un sistema, creemos nosotros, que tiene que ser profundamente solidario. Esto se trata de que se recaude el dinero, que, repito, es de todos los españoles, para que los servicios públicos que prestan las distintas comunidades autónomas se puedan financiar correctamente. Y esto no tiene nada que ver con eso. Cuando hablamos de que la ministra Montero defiende el principio de ordinalidad, aunque le pone muchos adjetivos y muchas explicaciones alrededor, pero al final es lo que está defendiendo, y para que nos entienda todo el mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las comunidades más ricas van a ser las que más reciben también, y por tanto eso rompe por completo con lo que podemos entender como solidaridad entre territorios. Y además hay otra cuestión. Yo creo que esto no es que se abra el grifo y se dé dinero a todo el mundo. Lo que se necesita en un sistema de financiación autonómica es que se cubran los costes de los servicios que se tienen que dar a los ciudadanos, a los españoles de los distintos territorios. No es abrir el grifo y dar a todo el mundo un poco más para que después venga el gobierno y diga, oye, no irá usted a decir que no quiere más dinero. Todo el mundo quiere más dinero para sus servicios públicos, es evidente. Pero también queremos que sea lo justo, lo necesario, lo que se precisa. Y aquí nadie ha hecho ese cálculo. ¿Y ustedes han hecho el cálculo de cuánto recibiría Asturias con los criterios que ustedes defienden? Pues sí, lo que sabemos es que con la propuesta que ha hecho o que está haciendo en estos días el gobierno, Asturias pasaría de ser de las comunidades autónomas que más reciben, por encima del promedio del reparto, a ser de las que menos reciben, se queda por debajo del promedio. Es decir, se mire como se mire, esta propuesta es injusta y además nos colocaría en un ranking, pues en un punto peor en el que estamos a día de hoy. Y hay una cosa más que yo creo que es necesario decirlo, ¿no? Porque yo creo que además de defender a Asturias, que debemos hacerlo y además lo hago con mucho orgullo y para mí es natural, también hay que pensar en cuál es el futuro de la propia nación y del futuro de España, ¿no? Yo creo que esto no es un sistema de financiación que ayude a que la convivencia, la solidaridad entre territorios pues vaya más y que esto mejore, ¿no? No nos hace mejorar como país. Al final lo que hay es una venta a trozos de algo que es de todos para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Y, en fin, yo creo quien nos escuchen puede pensar que esto es pues una parte del argumentario del Partido Popular, pero es que no hay más que ver lo que ha dicho también Emiliano García Paje, presidente del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Esto ya no se sostiene. Está luego la declaración de Santiago, suscrita por varias comunidades, entre ellas Asturias, pero la gran mayoría suscrito por el Partido Popular, en la que se defiende que haya ciertos criterios que se tengan en cuenta, que se ponderen a la hora de ese reparto de fondos, el envejecimiento de la población, es decir, una serie de peculiaridades que tiene Asturias, que tiene Galicia, que tienen otros territorios, que nos daría, digamos, mayores recursos para financiar los recursos públicos, porque todos sabemos que no es lo mismo financiar un médico, una sanidad, una educación en el centro de Madrid o en el centro de Asturias que en las salas, digamos, de Asturias. Totalmente. Solo hay que pensar en el ejemplo, ¿no? de cuánto puede costar un centro de día, una residencia que esté en el centro de Barcelona, en las Ramblas, o incluso en una comunidad autónoma como Cataluña, que está mucho más poblada, con una mayor densidad poblacional, y por tanto no tiene los problemas de la dispersión geográfica, de la baja población, de la baja densidad poblacional, de los problemas también orográficos. No es lo mismo un camino en línea recta y una planicie que coger el coche y plantarse en Ibias, ¿no? Son cuestiones que son distintas, que son diferentes, que suponen un coste extra para la administración, y por eso todos esos factores nosotros defendemos y creemos y seguimos estando, además, y yo creo que esto es importante, nosotros seguimos defendiendo lo que defendíamos hace años y mantenemos el apoyo al gobierno del Principado para que se mantenga en el acuerdo.
Lo que le pedimos es que se mantenga en ese acuerdo. ¿Qué acuerdo? El acuerdo de la Declaración de Santiago, que se firmó con otras comunidades autónomas. Hoy casi todas están gobernadas por el Partido Popular, pero en su momento lo veía alguna más que era el Partido Socialista. Y también planteamos que se mantenga en el acuerdo del pacto de la mesa de financiación del Principado de Asturias, que se firmó entre el Gobierno del Principado de Asturias y la gran mayoría de los partidos políticos que tenemos representación parlamentaria. Un acuerdo en el que ya se salió. Cuando se habló de la quita de la deuda, el Gobierno ya decidió ir por su cuenta y romper con el acuerdo. Espero que no lo vuelvan a hacer. Ahora mismo, esto que estamos hablando, este sistema de financiación que nos está proponiendo el Gobierno, va absolutamente en contra de todo lo que se acordó en ese pacto. Van a llevarlo al Parlamento asturiano, van a luchar por convencer al Gobierno de Adrián Barbón y a todo el Gobierno de que no apoyen ese sistema de financiación que propone su propio gobierno. Por supuesto. De hecho, ya lo hemos hecho en otras ocasiones porque esto ya se veía venir. Y hemos debatido sobre esto y hemos hecho también todas, creemos, las críticas preventivas a que esto pudiera ocurrir. Y está ocurriendo. También es cierto que el gobierno siempre nos ha dicho que nosotros estábamos de alguna manera haciendo ruido, ¿no? y generando un miedo que no tenía justificación. Hoy se demuestra que efectivamente quien tenía la razón era el Partido Popular, que este momento iba a llegar y que Asturias tiene que posicionarse. Y si no se posiciona ahora, esto no es una cuestión de una batalla política, de verdad. Esto no es una cuestión de perder una votación. No, esto es una cuestión absolutamente axial, importante, nuclear. Aquí se están jugando los servicios públicos del Principado de Asturias. O se da la batalla ahora o el futuro es muy incierto. Y aquí esto también es importante porque aunque tengamos el miércoles esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo cierto es que por cómo funciona ese Consejo, el Gobierno tiene la mayoría suficiente ya para sacar adelante la propuesta. El Gobierno tiene la mitad de los votos, con que una comunidad autónoma vote. Y Cataluña votará, evidentemente, ¿no? Porque esto es un regalo que le han traído los independentistas. La cuestión es que esto no puede salir adelante si no se vota en el Congreso de los Diputados. Y ahí es donde yo creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad. Emiliano García Paje también, Adrián Barbón también. Tendrán que decirle a sus diputados del Partido Socialista que cuando esta propuesta llegue al Congreso de los Diputados, si es que llega, ya veremos qué hace este gobierno porque cada día es más complicado saber lo que van a hacer, pero si esta propuesta llega al Congreso de los Diputados, lo que tienen que hacer los diputados del Partido Socialista de Asturias es lo mismo que van a hacer los diputados del PP de Asturias, que es votar en contra. Les está pidiendo que rompan la disciplina de voto. Creo que si hay una razón, una causa que lo merezca, esta sin duda es una de ellas. Hablemos de más asuntos aparte del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se me va el tiempo. Extremadura, han vuelto a ganar las elecciones, pero parece que la estrategia no les ha salido del todo bien porque, digamos que su rival más cercano, que es Vox, ha crecido. Y tienen que volver, digamos, a apoyarse otra vez en Vox, que por cierto ya ha dicho que quiere entrar en los gobiernos y hacer valer sus votos y su representación y imponer evidentemente toda su línea de pensamiento. ¿Qué lectura hace de todo esto? Teniendo en cuenta además las encuestas que han salido hoy, que el barómetro del Instituto 40DB, del País y de la cadena SER, que da, digamos, ganadores a los partidos conservadores en España, pero Vox se dispara. Pues mire, yo creo sinceramente que lo que ha ocurrido en Extremadura es un éxito absoluto del Partido Popular. Hablamos de una comunidad autónoma que ha sido históricamente gobernada por el Partido Socialista y ocurre lo que ocurre en otros territorios, ¿no? En esos territorios donde el Partido Socialista ha estado gobernando casi de forma hegemónica, cuando se produce un cambio y el Partido Popular entra a gobernar, los ciudadanos, la población, los andaluces les ocurrió primero, los extremeños después, se dan cuenta de que efectivamente les va mucho mejor con gobiernos del Partido Popular que con los del Partido Socialista de toda la vida. Lo mismo va a pasar en Asturias. Y yo creo que el resultado ha sido un éxito absoluto. El Partido Popular supera el 40% del voto en un bastión que era del Partido Socialista históricamente y además suma mucho más que toda la izquierda junta. Nuestro adversario es el Partido Socialista y ha tenido un batacazo sin precedentes. Es una caída absoluta, una pérdida de la confianza y del apoyo de la ciudadanía absoluta y por tanto yo creo que quien tiene que hacer una reflexión es el Partido Socialista porque tienen un problema grave. Esta encuesta que está comentando, que he podido también leer esta mañana, lo que está hablando es de que hay varias provincias en las que el Partido Socialista queda como tercera fuerza.
yo creo que la reflexión tiene que hacer al Partido Socialista de qué es lo que está haciendo. Y yo creo que hay una desconexión absoluta entre los españoles y el Partido Socialista y concretamente Pedro Sánchez. Pero hay una cosa más. Todo el mundo sabe quiénes han sido los que desde el principio han colaborado, han contribuido y han estado también jaleando las decisiones de Pedro Sánchez. Esos presidentes autonómicos, como el que tenemos aquí en Asturias, también lo van a pagar a las urnas. Todos los partidos hacen encuestas. ¿Qué les dicen sus encuestas? Pues nos dicen que hace... Digo las del Partido Popular de Asturias. Sí, nos dicen que hace más de 1 año y medio que estábamos siendo primera fuerza política en Asturias, la primera en intención de voto y la primera número de diputados y, por tanto, que el Partido Popular se encuentra en una situación de poder recibir el apoyo de los asturianos y poder gobernar. Y eso es lo que a mí, desde luego, me motiva especialmente, porque si estamos aquí es para servir, para contribuir, y desde luego lo que tenemos que hacer es seguir explicando a todo el mundo que hay un proyecto alternativo para Asturias que solamente puede ser el del Partido Popular. No hay otro gobierno alternativo que no sea el del Partido Popular y, por tanto, pues vamos a seguir defendiendo todos los sectores y recorriendo Asturias como está ahora. Voy a leer textualmente un apunte reciente que hemos leído en un periódico asturiano de usted, Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias. Tenemos más similitudes con Vox que con el Partido Socialista. No hay lugar a dudas. ¿Cómo debemos entender esta afirmación? ¿Se van a apoyar si lo necesitasen, si ganasen en 2027? ¿Se van a apoyar en Vox? Yo creo que nadie de los que nos esté escuchando ahora mismo tiene ninguna duda de que tenemos muy poco en común con este Partido Socialista que estamos conociendo en estos últimos años. Si hay un partido que ha abandonado todos sus valores, que ha abandonado su postura de centralidad, que ha abandonado la defensa de la nación y que está absolutamente centrado en vender todo lo posible por seguir el poder, es el Partido Socialista, y yo evidentemente no puedo estar en absoluto de acuerdo con todo eso. Y por tanto, pues si me pregunta, ¿es posible un acuerdo con el PSOE en Asturias? Este PSOE es imposible. Este PSOE es imposible llegar a un acuerdo con ellos. Sobre otras cuestiones de gobernabilidad, oiga, yo si alguien tiene una preocupación sobre lo que puede ocurrir con la gobernabilidad, cosa que yo no tengo porque yo aspiro a conseguir una mayoría absoluta en Asturias, pero oye, si alguien tiene alguna preocupación, lo que puede hacer es adelantar lo que por otra parte ha hecho el Partido Popular en esta legislatura, que lo quiero recordar, que fue abstenerse en la votación para la elección de presidente, permitiendo que el Partido Socialista pudiese gobernar en minoría, y el PSOE no quiso. Decidió que iba a meter a Izquierda Unida en una coalición de izquierdas y de una izquierda más extrema, que es la del apoyo de Covadonga Tomé, ¿no? En fin, nosotros somos muy coherentes, ¿eh? Nosotros hemos hecho en esta legislatura lo que si otros en algún momento quieren, pueden hacer. ¿Tendría alguna línea roja con Vox? Hay muchas cosas en las que yo discrepo con Vox, se lo puedo asegurar. Y yo, en términos generales, y porque quede claro, ¿no? Yo voy a negociar con todo el mundo que tenga la representación de la ciudadanía porque es mi obligación. Yo lo que no puedo es hacer cordones alrededor de determinadas fuerzas políticas por apetencia. Todos representamos a la ciudadanía, a los asturianos, y por lo tanto tenemos que hablar. Entonces, quienes quieran hablar con el Partido Popular y quienes quieran entrar a negociar las propuestas del Partido Popular, pues yo estaré abierto a ello. Quienes quieran imponer su programa, evidentemente no. ¿Qué va a pasar con Foro? Hay alianza parlamentaria ahora mismo, pero en 2027 hay elecciones, como estamos hablando. ¿Podría materializarse una alianza electoral? ¿A usted le gustaría? Pues mire, yo en primer lugar me gustaría aclarar o incluso presumir de este acuerdo que hemos tenido parlamentario, porque es una fórmula muy poco común en España. Yo no conozco que haya ninguna fórmula similar en ningún parlamento autonómico, no la conozco, la verdad. Y creo que ha sido un acuerdo que ha sido un acierto, que nos ha permitido trabajar con Adrián Pumares y con su equipo también en la Junta General del Principado de Asturias. Adrián Pumares, que para mí es más que un compañero, es un amigo personal y con el que tengo una magnífica relación, una persona con la que se puede trabajar y que además entiende Asturias como la entiendo yo también. Y por tanto yo creo que es un acierto lo que hemos hecho. Yo creo que esto ha ayudado a que tengamos más precisión y que tengamos también más información de lo que pasa en Asturias, de los problemas, y que podamos acertar en las soluciones, ¿no? Y más allá de eso, pues yo no lo puedo saber, no lo puedo saber. Lo que siempre he dicho en todas partes... ¿A usted le gustaría? Yo lo que siempre he dicho es que cuando la derecha se divide,
le da más oportunidades a la izquierda a gobernar. Y yo creo que este Partido Socialista que estamos conociendo no se merece que se le pongan las cosas fáciles en absoluto. Y como decía, desde hace 1 año y medio las encuestas dicen que va a haber un gobierno del Partido Popular, que vamos a ganar las elecciones, y yo lo que quisiera es que efectivamente la derecha no repitiera errores del pasado en Asturias y aprovechemos toda la fuerza que tenemos para convertir el apoyo de los asturianos en un gobierno estable. Álvaro Queipo, presidente del Partido Popular de Asturias, gracias por acompañarnos esta mañana. Como siempre, le agradecemos que venga a los estudios de RPA. Muy buenos días. Un placer enorme, muchas gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y ahora vamos con la información deportiva que nos trae Bea Otero. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Real Oviedo vuelve al trabajo hoy en el Requesión tras el empate a 1 ante el Betis en el Carlos Tartiere. Los azules comenzarán a preparar el partido ante Osasuna del sábado a las 6:30 en Pamplona, en el primero de los 2 partidos que tienen a domicilio. El siguiente será ante el Barça. Guillermo Almada sigue pendiente de posibles incorporaciones en el mercado invernal. Todas las sesiones de esta semana van a ser a las 10:30 y en el mismo escenario. Fede Viñas volverá a estar disponible tras ser baja por sanción. Y tras la derrota del Sporting ante el Cádiz en el nuevo Mirandilla, los rojiblancos vuelven hoy a los entrenamientos desde las 11 menos cuarto en Mareo, en una sesión abierta al público. El objetivo, romper la mala racha de 2 derrotas consecutivas en el partido que les medirá a la Cultural Leonesa el sábado a las 4:15, en el que se espera sea un gran desplazamiento de la Mareona al Reino de León. Borja Jiménez recupera a Brian Oliván tras cumplir un partido de sanción y está pendiente de posibles movimientos en el mercado. En primera red, derrota del Avilés por 0-3 ante el Pontevedra en el Suárez Puerta. En segunda federación, el Marino ganó por 0-3 al Langreo en Ganzábal, el Lealtad se impuso por 3-1 a la Sarriana en Les Calelles y el Vetusta se llevó el triunfo por 3-0 ante el Sámano en el Requesión. Y en la primera FEP de baloncesto, derrota de la Limerca Oviedo ante el Guipúzcoa por 74-69. En el Campeonato de España de ciclocross, medalla de oro de Benjamín Noval en la prueba junior, revalidando así el título nacional. Sí, bueno, una carrera muy rápida, sobre todo por el hielo, que al principio sí que iba con bastante tiento porque tenía miedo de apretar demasiado y que se fuese en las curvas, ya que viendo las carreras de ayer y hoy las féminas se veía deslizaba bastante en algunas curvas y bueno, después de que llevábamos 2 vueltas yo me encontré mucho mejor. Martín Fernández logró el bronce por detrás de Noval y de Raúl López. Pelayo Gancedo fue cuarto y Samuel Castillo quinto en élite femenina. Lucía González logró la plata, fue solo superada por Sofía Rodríguez. Escuchamos a la asturiana. Estuvimos toda la carrera, Sofía y yo, hasta la última vuelta luchando por el campeonato, pero al final fue más fuerte en la última vuelta y bueno, nos tenemos que conformar con la segunda posición. El bronce se lo llevó Sara Cueto y en élite masculina, tercera posición para Mario Junquera por detrás de Felipe Orts y de Kevin Fernández. Asturias Hoy, en clave económica. Vamos a hablar de economía, de la bolsa, de cómo vienen los valores en clave económica. Lo hacemos como siempre con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Bueno, ¿cómo vienen hoy los valores, hoy lunes? Bueno, pues arrancamos la semana con algo de caídas. Los futuros en Europa vienen caídas, marcando caídas más bien tímidas, 0,30, 0,20 en el caso del Eurostock, pero es verdad que los futuros americanos vienen marcando caídas un poco más importantes. Hablamos de caídas en torno al 0,60, 0,80 dependiendo del índice, y estamos teniendo subidas en activos refugios como por ejemplo el oro o el franco suizo, y todo ello como consecuencia de los nuevos temores sobre injerencias en la independencia de la FED después de esa amenaza de cargo penal por parte de un tribunal hacia Powell, ¿no? Que al final el mercado piensa que bueno, la opinión de Powell es que esta decisión viene ante su negativa a poder reducir los tipos de interés en la cuantía y en el ritmo que Trump deseaba, y esa, digamos, que injerencia en esa independencia de la Fed, pues el mercado evidentemente la está tomando como negativo. Insisto, los futuros en América sí que vienen con caídas un poco más importantes, y todo ello después
esa cita importante que teníamos el viernes pasado del informe oficial de empleo en Estados Unidos, donde la creación de empleo fue inferior a lo esperado. Además, hubo una revisión a la baja de los meses anteriores y eso pues prácticamente pues elimina las probabilidades que podía haber de bajar tipos en Estados Unidos en esta próxima reunión de finales de enero. La primera baja de tipos que el mercado descuenta no se ve prácticamente hasta el verano. Y también destacar que el crudo pues bueno sigue manteniendo ganancias. El Brent está subiendo 6% en los últimos 3 días, en este caso, pues en este contexto también de escalada de protestas en Irán, que es el cuarto productor de la OPEP. Y de cara a esta semana, pues semana que va a ser bastante importante. Tenemos datos macroeconómicos importantes. Mañana, por ejemplo, el IPC de Estados Unidos. El miércoles conoceremos datos de venta minoristas. Hoy en la zona euro tenemos datos de confianza del inversor. El miércoles conoceremos si el Tribunal Supremo finalmente se dirá que los aranceles recíprocos de Trump son legales o no, aunque es cierto que creemos que si dice que no, que la probabilidad es alta, seguramente sean sustituidos por otro. Y también a partir de mañana pues tendremos en Estados Unidos, pero el inicio de presentación de temporada de los resultados de finales del 25, con lo cual va a ser una semana bastante intensa. Bueno, pues lo iremos viendo a lo largo de la semana. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, muchísimas gracias como siempre. Que tengas buen día, José Antonio. Gracias, buenos días. Y nosotros nos vamos, ahora se quedan con Asturias al Día en RPA. Más información en el matinal de TPA. Nosotros volvemos como siempre a las 8 en punto de la mañana. Nuestra casa se ha llenado con amigos.